Bitcoin se acerca a la que para mí puede ser la semana más importante para el sector de las criptomonedas y que sobre todo podría dirigir el precio de Bitcoin para lo que queda de año. Hola a todos mis pedazos de ratas, bienvenidos un día más, quedaos conmigo porque vamos a analizar cómo está evolucionando el mercado después de que tanto Estados Unidos como Irán hayan cancelado su preacuerdo de paz, cerrando de nuevo el estrecho de Hormuz, lo que evidentemente, y como estaremos viendo en el gráfico ahora mismo, ha provocado que el precio de Bitcoin tienda a desplomarse de nuevo. Dentro vídeo. Bueno, pues en este caso, como siempre, gráfico de Bitcoin. Nos hemos ido a temporalidad de 1 hora porque la situación ahora mismo es un tanto complicada. Fijaos que en este caso teníamos marcada la línea de tendencia, esta línea amarilla de aquí, y Bitcoin la ha roto por completo. Veníamos de un máximo en Bitcoin en la zona de los 78.320. Este máximo para mí ha sido un máximo bastante manipulado, un máximo que yo comenté en directo, que venía provocado sobre todo por estas noticias que se estaban filtrando, que estaban saliendo acerca de un posible preacuerdo entre Estados Unidos, Irán e Israel. De hecho, el último acuerdo que parece ser que al que habían llegado era Irán con Israel, un alto al fuego que, si no me equivoco, era de 10 días, que ha durado prácticamente, pues muy probablemente menos de un día. Esto ha provocado que el precio tienda a caer con cierta fuerza y ahora mismo estamos en una situación un tanto complicada. ¿Por qué? Porque Bitcoin ha vuelto a la zona de los 74.500 dólares, porque Bitcoin ahora mismo ha marcado una ruptura sin plantearse que el hecho de romper esta EMMA de 200 periodos podría provocar que el precio vaya a buscar mínimos por debajo de la zona de los 72.000 dólares. Así que hay que tener muchísimo ojo, porque ahora mismo, y en el momento en el que estoy grabando este vídeo, cambio de vela de 1 hora, estamos tanteando esta ruptura de la EMMA de 200 periodos. Fijaos que siguiendo el patrón anterior, después de haber tenido el impulso, un intento de recuperación, vino la caída. Hemos tenido otro impulso, intento de recuperación, podríamos ver una nueva caída. Así que muchísimo ojo, porque todo esto va a venir sobre todo determinado por la apertura de Nueva York, y a partir de ese momento será cuando ya podamos entender hacia dónde se puede dirigir el mercado y sobre todo hacia dónde se puede dirigir Bitcoin. Hay que tener en cuenta que yo sigo planteando y sigo pensando que Bitcoin debería ir a buscar esa zona de los 55 a 50.000 dólares, y hay que tener en cuenta también que yo tengo marcado un soporte bastante importante en la zona de los 70.500. Esta zona es súper clave, porque de conseguir romper con cierta fuerza esta zona que anteriormente tuvimos en este punto de lateralización, muy probablemente podamos ver un Bitcoin que vaya a buscar niveles inferiores. Ya nos estaríamos planteando sobre todo la zona de los 68.000 dólares y como último recurso podríamos plantear la zona de los 65.800 dólares. Así que hay que tener muchísimo ojo con esto, porque si nosotros en este caso nos vamos a temporalidad semanal, vamos a poder ver algo que es bastante clave ahora mismo, y es que nos encontramos en una situación un tanto complicada. ¿Por qué? Porque en este caso, si nosotros eliminamos todos los dibujos que hemos marcado anteriormente y nos trazamos la línea de tendencia que está tratando de seguir Bitcoin, vemos una diagonalidad que a mi parecer es demasiado extrema. Vemos una diagonalidad que en caso de ruptura no sería para nada inconveniente ir a buscar esa zona como mínimo de los 65.800 dólares. Veo una diagonalidad muy poco natural y que a priori no ha venido acompañada por demasiado volumen, teniendo en cuenta las noticias que han venido para el mercado durante la semana pasada. Fijaos que sí que es verdad que hemos superado un poquito por encima el volumen de la semana anterior, pero para mí no es suficiente. Así que hay que tener muchísimo ojo, porque esta vela semanal lleva prácticamente 5 horas y ahora mismo estamos en un punto muy complicado, y es que la ruptura efectivamente nos podría mandar a suelos. Sí que es verdad que están corriendo vídeos por Twitter que están mandando el precio de Bitcoin a la zona de los 50.000 dólares aproximadamente, ¿vale? Sería mi precio estimado donde yo ya me plantearía empezar a buscar compras. El único inconveniente que yo veo de esto ahora mismo es que, aunque sí que es verdad que estamos cerca de romper estructuras, si nos fijamos en este caso podemos ver cómo la estructura que nos hemos marcado en semanal prácticamente, bueno, la podríamos reestructurar un poquito en temporalidad diaria, pero ahora mismo estos próximos días van a ser los más claves. ¿Cuál es el único o principal problema que yo veo para que Bitcoin no vaya a buscar estos puntos? Si nos fijamos, hemos dejado un máximo por aquí, hemos dejado otro máximo por aquí y hemos dejado otro máximo por aquí. ¿Esto qué significa?
significa? Estamos dejando máximos por encima de los máximos anteriores y esto es una señal alcista bastante fuerte, y si nos fijamos en esta tendencia estamos dejando mínimos por encima de los mínimos anteriores. Por tanto, a priori la tendencia sigue siendo ciertamente alcista, y si nosotros queremos revisarlo y queremos comprobarlo, podemos ver cómo el MACD así lo está reflejando. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, estamos viendo cómo estas dos líneas móviles están por encima de la media cero, una media cero que evidentemente pues se encuentra situada en esta zonita de aquí. Por tanto, esto nos estaría indicando que en temporalidades altas estamos todavía con una tendencia general alcista. Ahora bien, ¿cuál es el principal problema de esto y por qué digo que estamos en una situación un tanto peligrosa? Fijaos que el MACD parece que quiere empezar a cruzarse a la baja. Esto debería ser un poquito peligroso. Hay que tener en cuenta también que estamos viendo las líneas móviles tratando de querer cruzarse a la baja también, y en cuanto cerremos por debajo de la media cero, muy probablemente esta tendencia general alcista pasaría a ser una tendencia general bajista. Así que hay que tener muchísimo ojo, porque todo hace indicar que además con una posible ruptura de este RSI a la baja podríamos ver cómo el precio trate de romper esta tendencia para seguir cayendo con fuerza, y es que yo personalmente actualmente sigo estando bastante bajista. Por otra parte, y para que no sean todo malas noticias, los ETFs de Bitcoin el día 17 de abril registraron flujos de entrada por valor de 663 millones. No sé si sois conscientes de esta cifra, lo que significa, pero es una noticia muy positiva para el mercado, y fijaos que ha sido el flujo de entrada más grande probablemente en los últimos meses. Así que a priori este es un dato extremadamente positivo. Hay que tener muchísimo cuidado con la apertura de Nueva York. Han venido malas noticias y a partir de ahí se podría dar la vuelta a la tortilla y podríamos empezar a ver flujos de salida. ¿Qué es lo importante? Que hemos tenido 1, 2, 3 y 4 días consecutivos con flujos de entrada, y esto a priori debería darle un pequeñito impulso al mercado cripto si la cosa no cambia esta semana. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, fijaos que en este caso estamos viendo cómo Bitcoin ha buscado sus techos en la zona del 60%, era una zona bastante clave. Fijaos que ya habíamos rechazado anteriormente en una zona cercana, 60.02, y ahora mismo estamos viendo cómo la dominancia está cayendo. Esto es completamente normal, el mercado ha caído, Bitcoin ha caído, y a partir de aquí hay que tener muchísimo ojo. La dominancia está marcando un posible hombro, cabeza, hombro invertido, que podría redirigir el movimiento un poquito más a la alza, pero teniendo en cuenta cómo está la situación geopolítica actual, deberíamos ver cómo la dominancia caiga junto con el precio de Bitcoin, junto con el mercado en general, y eso evidentemente va a arrastrar a las altcoins. Vamos a ver, como os he dicho anteriormente, cómo arranca Nueva York, y a partir de ahí tomaremos decisiones. Pero en este caso, el gran beneficiado, ¿quién ha sido? Evidentemente el petróleo. Y es que si nos fijamos desde el inicio del movimiento hasta el final, el petróleo durante este fin de semana ha subido un 11,54%, y teniendo en cuenta lo cercanos que estamos a esta EMA de 50 periodos, muy probablemente lo que podamos ver es una ruptura con cierta fuerza. Siguientes niveles, ¿cuáles podrían ser? Pues en este caso tenemos una pequeña resistencia, aunque no es para mí lo suficientemente agresiva como para rechazar con fuerza, en la zona de los 92,45 aproximadamente. A partir de aquí nos iríamos a la siguiente zona de resistencia, que estaría en la zona de los 97, y la última resistencia evidentemente pues estaría en la zona de los 99 a 100 dólares. Así que muchísimo ojo, porque si todo sigue así, el petróleo durante esta semana debería seguir subiendo con cierta fuerza. En cuanto a la probabilidad de recorte de tipos, en este caso tampoco me voy a alargar demasiado, se mantiene todo como estaba en el último vídeo de la semana pasada, 99,5% de que se mantengan tipos y 0,5% de que los tipos suban. Entonces, en este caso, pues muy probablemente, si las cosas no diesen un giro de 180 grados, los tipos se van a mantener. Y en cuanto al análisis, y para terminar, he querido dejar el mapa de calor de liquidez porque considero que es poco relevante para el análisis. ¿Por qué? Todas las noticias geopolíticas, si siguen el rumbo al que se dirigen, van a mandar el precio de las criptomonedas al suelo. Por tanto, me da exactamente igual que la mayor cantidad de liquidez se encuentre en la zona de los 76.748 a priori, porque una mala noticia, o que sigan saliendo malas noticias durante esta semana, pues evidentemente van a mandar el precio a la baja, y va a dar igual que la liquidez esté en la zona alta. Sí que os lo quería enseñar porque evidentemente es interesante saberlo. La liquidez ahora mismo está en la zona alta. Evidentemente, si reducimos el indicador, pues podremos ver un poquito mejor dónde están las mayores zonas de liquidez. Fijaos que están todas por encima, pero ya os digo que para mí es completamente irrelevante, y más ahora mismo, hasta que no hable Trump, hasta que no se llegue a conclusiones y hasta que no se decida un poco hacia dónde se puede dirigir el mercado. Pero bueno, a priori, en una situación normal, el precio de Bitcoin con la apertura de Nueva York debería subir a buscar esta liquidez. Y en cuanto a las criptomonedas,
criptoables que os gustan mucho. En el día de hoy, evidentemente, el mercado está en rojo, ha retrocedido. La única que ha subido es Siren. Por favor, no se tiene que operar este tipo de criptomonedas. Chiliz, sorprendentemente, ha subido un 8,1%, lo cual no entiendo, no me he informado, no sé qué habrá podido pasar. Probablemente se haya listado el token de algún equipo importante. Y por lo demás, pues poco más. El mercado completamente en rojo, retrocediendo. Y pues la gran perdedora en este caso está siendo Hype, con un menos 6,3%. No sé si me dejaré alguna más, pero bueno, Hype a priori ha caído un 6,3%. Si se sitúa en zonas interesantes, muy probablemente esté en buenas zonas para entrar. Y por último, noticias muy importantes. XRP ya está disponible en la red de Solana. ¿Y por qué digo que esto es muy importante? Esto es, sobre todo, es muy importante ya no solo por la asociación de dos supuestos rivales directos, sino porque esto a la infraestructura de XRP le da un soplo de aire fresco brutal, y ya no solo por el aire fresco que le da XRP, sino porque va a ayudar sobre todo a Solana a poder levantar un poco más de cabeza. Sí que es verdad que sigo pensando que Solana va a seguir cayendo con cierta fuerza, pero esto va a ayudar al ecosistema de Solana sobre todo a que pues vuelva a tener como cierto interés. No es que lo haya perdido en este caso, pero es una actualización, es algo muy positivo, dos rivales que se unen, y en este caso pues va a ayudar a Solana, que prácticamente estaba en declive constante. A priori sigo pensando que va a volver a caer a esa zona de los $50 o incluso por debajo, pero como os comentaba anteriormente, esto es un soplo de aire fresco tanto para Solana como para XRP, aunque pienso que más para Solana. Y por último os comentaba lo de los ETFs de Bitcoin, pero en este caso tanto los ETFs de Ethereum como los de Solana como XRP han registrado flujos de entrada. Ethereum 127 millones, Solana 13 millones y XRP 13,7 millones. Así que muy bien, muy buenas noticias, muy bueno para el mercado cripto, pero mucho cuidado, y como os he comentado anteriormente, a las noticias que salgan esta semana, porque todo podría cambiar en cualquier momento. Y por último, en cuanto a mis operaciones, la cuenta actualmente se encuentra en $812.974. El stream del viernes fue una completa locura, hemos conseguido rascar un poquito más y estamos a 187.000 aproximadamente dólares de conseguir el objetivo de 1 millón. Actualmente yo personalmente estoy esperando, lo único que tengo abierto es el long de ciclo de Bitcoin Cash y poco más, pero fijaos que yo tengo entradas en Bitcoin en la zona de 73.381. Aún así, probablemente, y viendo cómo está el mercado, trate de buscar entradas un poquito por debajo, zona de 71.500, 70.500 aproximadamente, serían zonas interesantes, pero de momento, estando lejos del precio, pues me voy a mantener en esta zona. A partir de aquí, depende de la apertura. Recordad que, como todas las semanas y todos los días, operaremos la apertura en el día de hoy, os espero en el directo. Dependiendo de cómo arranque la apertura, pues tomaremos una decisión u otra. Muy probablemente, en caso de que veamos el precio desplomarse, trataremos de buscar longs en zonas importantes para, a partir de ahí, tratar de buscar rebotes cortitos y rascar un poquito más de capital. Tengo como objetivo terminar el mes que viene, mayo, con la cuenta en 900.000 y plantear, antes de que me vaya de vacaciones en verano, dejar la cuenta en $1 millón. Así que os invito a que os paséis por los directos, porque vais a ver en el mismo directo cómo conseguimos llegar a ese $1 millón. Así que esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Te voy a dejar con el gráfico de Bitcoin, temporalidad de 4 horas, a ver si con un poquito de suerte conseguimos cazar estas entradas que tengo por debajo. Si os fijáis, tengo entradas hasta la zona de los $65.500. Ojalá, para empezar a acumular de nuevo Bitcoin en zonas un poquito más económicas. Y recuerda que si te gustan este tipo de vídeos, me puedes dejar un pedazo de like y una suscripción, que me ayudan muchísimo a seguir generando contenido de este tipo. Además, te va a estar apareciendo ahora mismo en pantalla un QR que te va a redirigir automáticamente a mi grupo de Discord, donde ya hay personas como tú que, además, en estas últimas semanas están pudiendo ver compartida mi cuenta pequeña y poder operar conmigo aunque no esté en directo, que están tratando de generar dinero o poder sobrevivir al mercado cripto y tratando de ser rentables en un sector tan complicado. Además, si eres un poco vago, te voy a dejar el enlace abajo en la descripción, donde si pulsas, pues automáticamente ya estarás dentro del grupo. Nos vemos en próximos vídeos con más. ¡Chao!